Bueno, les decía que esto es un tema de bastante importancia, aunque a los profesionales de la salud no les gusta que le hablen mucho de leyes porque piensan que esto es una espada de Damocles, pero bueno, siempre digo que al aplicar los protocolos que están establecidos no hay ningún temor ni riesgo de ejercer ninguna de las carreras de la ciencia de la salud. Simplemente ajustarse a los protocolos que están establecidos, cumplir con la normativa y eso minimiza el riesgo jurídico en cualquier ejercicio profesional de las ciencias de la salud. Entonces, iniciamos. Deja la anterior, Eli, por favor. Lo que pasa es que se me va la imagen. Deja la anterior. Ok, pedestal, porque se me mueve el teléfono. Ok. Cuando hablamos de responsabilidad legal en el ejercicio de las ciencias de la salud, eh, inmediatamente pensamos en que es el deber, es cumplir con el deber ético y legal que asume una persona al ejercer una determinada profesión. Esto a los fines de garantizar y actuar conforme a las normas o estándares, leyes y protocolos que están establecidos, así como en los códigos deontológicos de las respectivas áreas de las ciencias de la salud, lo que implica asumir la toma de decisiones, las tareas y los errores que se puedan cometer en el ejercicio en búsqueda de proteger la seguridad del paciente y en este caso, bueno, no solo la seguridad del paciente, también la seguridad nuestra como profesionales y trabajar en un mínimo, en una mínima condición de riesgo jurídico, como ya les hablaba. Para hablar de responsabilidad hay que considerar unos aspectos claves que son bien importantes para poder ejercer. En primer lugar está el fundamento ético y legal, que es la adhesión de nosotros como profesionales de la salud a nuestros códigos deontológicos y a las leyes que estén vigentes dentro de la profesión. No solamente nuestras leyes de ejercicio, sino también un conjunto de leyes que van a dar una conexión entre el ejercicio profesional y todo lo que es el ámbito del derecho, ya sea en el campo penal, civil y otros más que los vamos a ver en el transcurso del tema. En segundo lugar, tenemos las consecuencias de nuestros actos. La consecuencia de nuestros actos nos lleva a someternos a una responsabilidad por las acciones y los resultados, incluyendo en esto la corrección de nuestros propios errores. En tercer lugar, tenemos los tipos de responsabilidad, que son civil y penal, y otras más como disciplinarias y administrativas, que nos van a llevar a cubrir una indemnización por los daños que causemos o desde el punto de vista administrativo y disciplinaria por incumplimiento de las normas, que esto son las normas internas, pero también las normas gremiales. Eso en el tema de la huelga lo vamos a ver también más a profundidad. Y desde el punto de vista penal, cuando ya se ocasiona un daño físico a la persona, que esto va a conllevar a una responsabilidad civil. Y en último y cuarto lugar, el compromiso de trabajo. Esto nos obliga a la realización de tareas con competencia, con conocimiento, con diligencia, que no solo sea por lo estipulado en un contrato de asistencia médica, sino que sea también parte de nuestros valores y de nuestra preparación el desempeñarnos como lo establece nuestro código deontológico con el deber ser de la profesión. Ahora sí la sigue. Con este precepto vamos a hablar, es un precepto del derecho penal
que se refiere al principio de la legalidad de la responsabilidad penal en cualquier caso. Esto significa que no hay crimen ni hay pena sin una ley previa que lo condene. Cuando en una profesión no existe ley de ejercicio, obviamente no es profesión, porque la condición sine qua non para ser profesión es que tenga una ley de ejercicio, o que tenga una ley de ejercicio, perdón, para ser una profesión. Sin embargo, cuando no existen estas leyes, todo lo que nosotros hagamos y practiquemos dentro de nuestra profesión, eso involucra un riesgo jurídico altísimo porque nos puede sancionar por un ejercicio inadecuado, pero también podemos decir que si actuamos bajo la premisa de que si no tenemos una ley que nos condene, podemos cometer cualquier cantidad de errores. Imaginemos qué pasaría si en las profesiones de la salud no existiera ley de ejercicio, en ninguna. Pudiéramos hacer todo lo que quisiéramos, cometer todos los errores, pero no tendríamos ningún tipo de responsabilidad, porque simplemente no hay una ley que establezca la pena para la comisión de ese delito. La siguiente. Dentro de las leyes de ejercicio profesional de las ciencias de la salud, como ya sabemos, existe un equipo multidisciplinario en la atención integral de un paciente, donde se incluyen médicos, enfermeras, nutricionistas, bioanalistas, farmacias y odontólogos. Y en cada una de las profesiones existe una ley de ejercicio que regula, y valga la redundancia, el ejercicio profesional de estas personas. Pero también existen otras leyes que las vamos a llamar leyes conexas, porque van a conectar la responsabilidad no solo desde el punto de vista profesional, sino también desde el punto de vista de la prestación de bienes y servicios de salud, como es la ley contra tratos crueles, inhumanos y degradantes, el decreto con rango y valor de fuerza de ley del derecho a las personas al acceso de bienes y servicios. Como sabemos, la salud es un servicio, es un bien, y por supuesto hay unos artículos dentro de ese decreto con valor y rango y fuerza de ley que se refieren específicamente a lo que es la salud. Está la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. También establece en sus artículos unas regulaciones para el trato y la atención directa a los pacientes pediátricos, la ley orgánica del trabajo y la ley del Estatuto de la Función Pública y la ley orgánica de procedimientos administrativos para todos aquellos profesionales que sean funcionarios públicos y que por supuesto se van a regir por el derecho funcionarial. Tenemos también la ley orgánica de la salud y aquí lo que vamos a reflejar más a profundidad, que es el Código Penal venezolano y el Código Civil. La siguiente. Estas leyes de las profesiones de la salud tienen unos artículos que se van a referir a la razón y el propósito de cada ley de ejercicio profesional. ¿Para qué fueron creadas? Para regular el ejercicio profesional en cada una de las ramas. Eh, Se refieren a la legalidad de estos profesionales para ejercer. También se refieren a lo que es el consentimiento informado como fundamental en el principio de autonomía y la libertad del paciente para decidir en la toma de decisiones. Se refieren también a lo que es la medicina institucional como un deber de ejecutar el trabajo ajustado o adherido a las normas que están establecidas en cada institución. También habla de las sanciones que se van a aplicar en caso del incumplimiento, y estas sanciones van desde lo que son las sanciones disciplinarias impuestas por los colegios de profesionales a través de su tribunal disciplinario, que van desde amonestaciones verbales y escritas hasta la elaboración de un expediente disciplinario
que pudiera conllevar a la suspensión del ejercicio profesional. Las sanciones administrativas que van desde el pago de multas y también la suspensión del ejercicio profesional. Dentro de las penales están las penas privativas de libertad como una pena principal, y el mismo Código Penal establece como pena accesoria la suspensión del ejercicio profesional por el tiempo que dure la condena, y luego que la condena termine, tiene este profesional que rehabilitarse de 1 a 2 años para demostrar que no va a volver a cometer la falta o el delito que ocasionó la primera sanción. Dentro de las sanciones civiles está la reparación del daño moral, que esto a su vez va a conllevar a la reparación del daño moral, psicológico y patrimonial de la víctima. El daño patrimonial solo se va a reparar, como lo vamos a ver más adelante, en 2 ocasiones, pero el daño moral sí se debe indemnizar a la víctima, y también en caso de que la víctima fallezca, por supuesto, esto se hace extensivo a los familiares. También va a velar por el ejercicio profesional con un debido control, vigilancia y supervisión, a los fines de garantizar de que estos profesionales trabajen o se desempeñen consonos a lo que está establecido en el ordenamiento jurídico de cada una de las profesiones. Pasamos a la siguiente. La siguiente, por favor. Los códigos de deontología, en este caso médica, pero en todas las profesiones de la salud, este código va a regir todo lo que es el deber ser en el cumplimiento del ejercicio, en las actuaciones y eh, adecuadas y que vayan de la mano con la ética, los principios, la moral y los valores. En cuanto a la ética, va a regular el comportamiento correcto o incorrecto también, para orientar a las acciones que se van a dirigir hacia la búsqueda del bien común. En cuanto a la moral, estas normas y principios éticos van a guiar el comportamiento de una persona, pero cuando nos referimos a la moral profesional, es todo aquel comportamiento de este ser humano en el trabajo o la profesión que desempeña, que va a estar dirigido cuyo objetivo es dirigir la conducta del profesional, y orientarlo hacia una toma correcta de decisiones. Y bueno, los valores van a ser la guía de comportamiento que van a orientar la conducta humana desde la honestidad, la integridad, el respeto, la solidaridad, la confidencialidad, la justicia y todos estos valores que debemos ya nosotros tener bien cimentados en nuestra vida y en nuestra profesión, por supuesto. En cuanto a los principios, entonces ya conocemos los principios de responsabilidad, el principio de competencia, el principio de justicia, beneficencia, no maleficencia y autonomía. Eh, bueno, cabe destacar que estos principios ya son ampliamente conocidos dentro del campo de la bioética, y la deontología, que van a ser el conjunto de deberes éticos que van a regir la conducta de los profesionales en el ejercicio de sus actividades. Existen unos principios de la deontología profesional que están enmarcados desde el punto de vista del ser competente, del ser eficiente, del ser diligente y además de ser responsable. Entonces, cuando nosotros sumamos todo esto que está dentro del código deontológico, entendemos que existe una ética profesional
que van a ser el conjunto de principios, valores y normas morales que van a guiar la conducta de un individuo cuya profesión, en su profesión, cuyo objetivo es garantizar que los profesionales actuemos de manera responsable, de manera honesta y de manera competente. La siguiente. Entrando un poco de lleno en lo que es la responsabilidad legal, vamos a encontrar una figura que es el supuesto de hecho, que es una premisa que en caso de que se cumplan van a generar una consecuencia jurídica. Si este supuesto de hecho se cumple, la ley va a establecer una consecuencia legal como una sanción, como una prohibición y va a establecer una obligación a quien incurra en la comisión de este hecho. En caso del derecho penal, el Estado va a obligar a cumplir una pena a quien comete un delito y aparte de la pena, pues todo lo que les dije anteriormente, una pena principal y va a tener unas penas que van a ser accesorias. Tenemos dos términos de aquí en adelante, no, devuélvemelo. Tenemos dos términos de aquí en adelante que son la malpraxis o la dispraxis. La malpraxis es desempeñar una práctica inadecuada, como el término lo dice, realizar una mala práctica. Pero por lo general, los profesionales de la salud no cometemos mala práctica a menos que no tengamos el conocimiento o que simplemente tengamos la disposición de ejecutar el acto mal hecho. Sin embargo, me inclino más hacia la dispraxis porque esto se refiere a una práctica o una actuación deficiente en la realización de estos procedimientos o de estas actuaciones. Más bien sería una actuación deficiente lo que vamos a encontrar. Y cuando entramos a lo que son los elementos, por ejemplo, de la culpa, que tenemos dos elementos que son culpa y dolo, nos damos cuenta que pues la culpa es la omisión consciente y no, o sea, no hay la intención de cometer el daño. La culpa es no tener la intención. No hay una voluntad intencionada de generar ese daño que a su vez va a generar una responsabilidad por la consecuencia que derive de ello. Aquí nos inclinamos más hacia lo que establece el artículo 409 del Código Penal, que también lo establece el 1185 del Código Civil, que son los elementos de la culpa. Dentro de la culpa encontramos la negligencia, que es actuar de manera inadecuada, no diligente, no oportuna, es decir, no hacer lo que debimos en el momento que correspondía ni de la forma que correspondía. Luego viene la impericia, que es la falta de experiencia, es trabajar de manera empírica. Y aquí hago alusión al postulado número 2 de Luis Racetti, donde invita a los profesionales de la medicina a estar constantemente actualizados, preparándose y al ritmo de los avances científicos y tecnológicos. La imprudencia es cuando nos excedemos en las competencias. Si yo soy un médico residente y me llega un paciente con una herida por arma de fuego en intercostal izquierdo, yo no puedo tomarme la atribución de extraer ese proyectil en el área de emergencia, pero tampoco dentro del quirófano. Yo tengo que llamar al que tiene la cualidad jurídica, hablando en términos legales, porque la cualidad profesional sabemos que corresponde a un cirujano de tórax, en todo caso, un cardiovascular si fuera el caso. Eh, pero eso también le da cualidad jurídica porque el tener la profesión y la preparación
te hace ser prudente y no incurrir en este tipo de actuaciones de manera imprudente. Es decir, no me puedo exceder en el uso no me puedo exceder en hacer más de lo que es mi competencia. Sin embargo, esto dentro del derecho tiene una excepción. Por ejemplo, en una comunidad rural donde no hay más médicos, está un solo médico, artículo 8, o un médico residente y el paciente llega con un neumotórax, el médico que esté de guardia en esa comunidad tiene que resolver eso, porque eso representa riesgo para la vida del paciente. No puede esperar referirlo a un hospital sin saber lo que vulgarmente se conoce como el ruleteo de las ambulancias de un hospital a otro. Se pierde la hora dorada de rescatar la vida de ese paciente. Entonces ahí toca, toca hacerlo. Si ocurriere un evento como una consecuencia propia del procedimiento, obviamente esto va a atenuar la responsabilidad penal del médico porque hizo lo que debía, fue diligente, hizo lo que debía, resolvió el problema, pero que por la propia complicación del cuadro clínico ocurrió un evento adverso, eso escapa de la responsabilidad del médico. Son complicaciones sobrevenidas de la propia enfermedad o del cuadro clínico que el paciente está presentando en ese momento. Esa es la excepción a que el médico pudiera excederse en algunos casos de la competencia. Sin embargo, pues está facultado para hacerlo porque la premisa y además un derecho constitucional es resguardar el derecho a la vida. En cuanto a la inobservancia de los reglamentos y normas internas, esto va a generar una responsabilidad por culpa porque omitir un protocolo, omitir el paso en un protocolo es puede llevar a cometer un acto o que el paciente sufra algún daño simplemente por no haber hecho lo que correspondía dentro de ese protocolo. Pongo un ejemplo. Un paciente que necesita una transfusión sanguínea y el paciente, si es una emergencia y es debido a muerte, lógicamente el paciente tiene que ser transfundido de manera rápida. Como dicen, sangre se repone solo con sangre, pérdidas de sangre se reponen solo con sangre. Y hay que actuar de inmediato, pues se administra el concentrado y después se tratarán las consecuencias. Sin embargo, ¿qué establecen los bancos de sangre? Que todo paciente que debe ser transfundido debe ser sometido a unos exámenes, una práctica de un tipiaje, a unas pruebas cruzadas de un hemoderiva, de un concentrado globular, perdón, a ver la compatibilidad de los grupos sanguíneos, que sea el paciente compatible con el donante y toda esa serie de cuestiones que están establecidas dentro de los protocolos. Sin embargo, tratándose de una emergencia, pues vamos al riesgo y si el paciente llega sin tipiaje, no se puede perder el tiempo porque el paciente está, hay que confiar en Dios y en la palabra del paciente. Bueno, soy tipo tal, ok, ahí se resuelve el problema y a lo mejor enfrenta el proceso, pero no tiene responsabilidad. Sin embargo, el omitir todo el protocolo cuando es un paciente electivo, así como un paciente preoperatorio solicitar como protocolo un concentrado globular o dos, dependiendo del tipo de intervención, y esto no se hace y ocurre un evento dentro del quirófano, lógicamente ahí hay una responsabilidad por inobservancia. Yo no lo quise hacer, pero lo hice. Y en último lugar, que ahora forma parte de antes el consentimiento informado era un referente solamente para los asuntos bioéticos, no era vinculante en la toma de una decisión en un proceso judicial porque lógicamente eso no era condicionante para tomar una decisión el juez, pero ahora el consentimiento informado debe ser obligatorio. El consentimiento informado debe llenarse en cualquier especialidad, en cualquier procedimiento que genere riesgo. Debe ser elaborado el consentimiento informado con todos sus elementos,
que quede bien respaldado la actuación del médico en ese procedimiento y no solamente la actuación del médico, sino la voluntad manifiesta del paciente de estar de acuerdo y de consentir la realización del mismo acto. Así que es obligatorio elaborar el consentimiento informado. Y bueno, hablando de la culpa, estos son elementos que pueden atenuar la responsabilidad penal. Atenuar es que te pueden rebajar la condena, que te pueden salir absuelto en un proceso judicial porque se demuestra que usted no tuvo la intención. Pero hay algo que se conoce como la culpa consciente, que eso sí es verdad que va a generar una responsabilidad penal y con un agravante. La culpa consciente ocurre cuando yo, profesional de la medicina o de la salud o de cualquier área, me excedo en la confianza hacia mis conocimientos y hacia mi actuación por mi experiencia. Y resulta que yo no consulto, no pregunto, no pido apoyo porque yo me la sé toda más una, pero me ocurre un evento. Me ocurre un evento adverso. Cuando ese evento adverso me ocurre, me pongo las manos en la cabeza y digo, ajá, ¿y ahora? A enfrentar un proceso judicial eh, por la falta de humildad, diría yo, de no pedir el apoyo oportuno al colega que tiene un poquito más de experiencia o que a lo mejor ha visto más cosas de la que he visto yo, por ejemplo. Una persona que tenga más experiencia, que tenga más récord quirúrgico, en el caso de los quirúrgicos, y bueno, pido el apoyo porque simplemente asumo y reconozco que tengo alguna limitación. Si yo no hago eso y yo incurro en culpa consciente, entonces ahí sí tengo responsabilidad y con sus agravantes. Entonces pasamos a lo que es el dolo. El dolo es ir con la intención y la voluntariedad de querer causar un daño. Es llegar con la intención de saber que voy a causar el daño y lo quiero causar. Todos pensamos, pero ¿qué médico o qué profesional de la salud sale de su casa con intención de causar un daño? Y nos preguntamos eso. ¿Salimos de la casa con la intención de causar el daño? No salimos de la casa con la intención de causar el daño. Epa, pero ya va, ¿qué tipo de daño? Porque cuando nosotros nos vamos al dolo o a la intención de causar o de cometer un acto ilícito, entonces podemos enmarcar dentro de este dolo en el campo de la ciencia de la salud los fraudes, las estafas hacia los pacientes, las ofertas engañosas. Le ponemos una consulta en $20, la consulta, pero cuando el paciente, ajá, la consulta son 20, pero entonces el eco 50. Te cobro por revisarte unos exámenes de laboratorio porque se supone que tu tiempo también vale. Pero resulta que la revisión de los exámenes de laboratorio es un seguimiento a la primera consulta que usted le hizo a ese paciente. Porque se supone que usted lo solicitó porque ya el paciente tiene una relación contractual con usted y usted le va a hacer seguimiento al caso. Porque imagínese que le pida los exámenes de laboratorio y le diga, bueno, el paciente no tiene cómo pagar. No, yo no le puedo revisar los exámenes de laboratorio porque usted no me puede pagar. Entonces ahí estamos entrando en las ofertas engañosas. Te cobro 20 la consulta, pero te incremento en todo lo demás que te vaya a hacer en esa consulta. Y ojo, no estoy diciendo que no cobren, pero es que la ley es clara y el código deontológico también. Usted le tiene que hablar claro de honorarios al paciente cuando se establece la relación médico-paciente. Yo le voy a cobrar tanto por esto, por esto, por esto. El paciente decide si acepta o no acepta. Porque fíjense algo, si usted no le pone los honorarios claros al paciente y después le cobra un monto que el paciente no le puede pagar, entonces ahí se traba el pleito no judicial, pero sí disciplinario. ¿Qué hace este paciente? Va al colegio de médicos, ante el tribunal disciplinario, interpone una denuncia de que usted le está cobrando más de lo que nunca le dijo y resulta que entonces
Viene el arbitraje, viene, bueno, usted le va a cobrar esto, usted le va a cobrar aquello y viene la sanción. Usted tiene que establecer sus honorarios previo a la elaboración de cualquier procedimiento o a la consulta o a lo que usted le vaya a revisar al médico. Esto en el caso de las ofertas engañosas, las estafas, eh, también expedir récipes médicos falsos, reposos médicos a personas que no tienen ninguna enfermedad. Esto genera también un tipo de responsabilidad por dolo y se ve mucho en las empresas privadas. Bueno, no sé allá, pero aquí en Oriente se han visto casos de reposos médicos falsos y resulta que ha pasado que los sellos de los médicos se han perdido y cualquiera expide un reposo y lo sella. Y les voy a decir algo, en el mismo momento que ese sello se pierda, tienen que ir a Seguridad Ciudadana o al 6CPC a reportar que ese sello está perdido. Porque cualquiera firma y sella con eso y el responsable ante la ley es el titular o el dueño de ese instrumento. Otro caso es la revelación del secreto médico cuando no sea en los ordinales que están establecidos en el Código Deontológico y en la Ley de Ejercicio de la Medicina, donde se establece cuáles son los momentos en los que este secreto profesional puede ser revelado y dentro de ellos voy a nombrar los tres más comunes, que son cuando el propio paciente lo pida, cuando sea una enfermedad de obligatoria denuncia o notificación, y cuando esté en riesgo la libertad de un inocente a consecuencia de este secreto que ha sido confesado. Pero vamos más allá de lo que está, de lo que son estos elementos. Se ha puesto muy de moda en el ejercicio profesional de la medicina, que es el dolo eventual. En el dolo eventual no hay la intención propiamente dicha de causar ese daño. Sin embargo, existen conductas que van a generar que se produzca el dolo eventual. Si yo sé que estoy haciendo un procedimiento y este procedimiento me va a generar una consecuencia negativa porque no lo estoy haciendo bien o porque tengo alguna duda, pero yo aún así, teniendo este conocimiento, no me detengo en la realización del acto y lo sigo realizando y ocurre un evento no deseado o dañoso para el paciente, entonces yo ahí estoy incurriendo en dolo eventual. Y esto está contemplado en el Código Penal, en el artículo 405 y 406. Y el artículo 405 establece la responsabilidad para quien intencionalmente haya causado la muerte a una persona. Y obviamente al demostrarse que hubo la intención a través del dolo eventual de causar ese daño, pues obviamente hay una responsabilidad allí que tiene que asumir quien comete el acto. La siguiente, un poco más de los tipos de responsabilidad. Ya sabemos que administrativa van a ser multas y suspensión del ejercicio, las disciplinarias, amonestación, apertura de un expediente disciplinario, suspensión del ejercicio profesional, si hay una responsabilidad penal por el tiempo que dure la condena, si no hay responsabilidad penal, igual tiene la sanción de amonestación y puede haber suspensión del ejercicio por otras razones. Eh, en cuanto a la responsabilidad civil, el artículo 1185 lo que establece es la intencionalidad y no intencionalidad en la ocasión del daño, pero de igual manera cuando es por negligencia, por imprudencia, por impericia e inobservancia, igual la persona responde de manera monetaria por ese daño causado, que es lo que se conoce como la reparación del daño moral por el hecho ilícito. El 409 del Código Penal establece exactamente lo mismo,
pero, pero que en este caso no va a reparar con dinero, sino que va a reparar con la prisión. Va a ser castigado con pena privativa de libertad, como pena principal y como pena accesoria, la suspensión del ejercicio profesional por el tiempo que dure la condena y luego 1 o 2 años de rehabilitación para demostrar que no va a volver a cometer el delito por lo cual se generó la suspensión. Y está el artículo 113, donde hay una extensión de la responsabilidad penal a la reparación del daño, que una responsabilidad penal conlleva a una responsabilidad civil automáticamente. Y el artículo el artículo 114 en su ordinal número 4 también establece la obligación de cumplir con la responsabilidad civil. Es decir, que existe automáticamente la responsabilidad civil, pero el mismo código te obliga a cumplir con esa responsabilidad. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo respondemos desde el punto de vista penal? Respondemos por los actos propios de manera individual, es decir, cada quien comete su acto y responde de manera individual, en la medida de lo que haya cometido o de lo que haya generado. Respondemos también por los actos delegados y estos a su vez van a generar una responsabilidad solidaria. Yo como persona que cometo un acto respondo de manera individual, pero si yo lo hago bajo el mandato o bajo la autorización de un superior, entonces ya eso también a su vez le genera una responsabilidad a quien dio la orden, a quien emitió la orden y a quien dio la autorización para la ejecución de ese procedimiento. Esto son los dos tipos de responsabilidad, de manera cómo respondemos de manera individual y de manera solidaria. ¿Y por qué se va a generar esta responsabilidad? Por los efectos y los eventos adversos que ocurran por el riesgo no previsto. Es decir, si yo tengo un paciente que voy a intervenir quirúrgicamente de una colocación de una prótesis de Thompson, yo simplemente dentro del protocolo tengo lo que se llama la tromboprofilaxis. Yo tengo que prever que ese paciente use sus medias de compresión, su sistema de compresión neumático, sus medias antiembólicas, su heparina de bajo peso molecular, como medidas tromboprofilácticas. Pero si yo sé que eso puede ocurrir y no tomé la previsión, entonces yo voy a responder por ese evento o efecto adverso por no haber previsto ese riesgo. Y ahí también entra lo que es la inobservancia porque dejé de cumplir con lo que está establecido en un protocolo. Pero si yo preveo ese riesgo y le indico a mi paciente esas medidas tromboprofilácticas, pero a pesar de ello ocurre un tromboembolismo pulmonar, ahí el riesgo fue previsto, pero fue una complicación propia de la comorbilidad del paciente, de la condición clínica del paciente, pero no se le puede atribuir a que usted no tomó la previsión de que no ocurriera. Ahí la responsabilidad se atenúa y puede absolverse en el momento de la responsabilidad penal por la culpa, porque se supone que usted previó lo que podía ocurrir, pero que aún así, previéndolo, ocurrió. Al caso del riesgo no previsto, que usted responde porque, bueno, lógicamente no tuvo la precaución. Y fíjense que el mismo Código Civil establece en el 1274 que en este caso diríamos el deudor porque existe una relación contractual entre un médico y un paciente, a pesar de que no es escrita,
En el mismo momento que usted asume la atención del paciente, usted está viéndose inmerso en una relación contractual, donde hay una persona que requiere de un servicio médico y hay otra persona que es el que va a proveer ese servicio médico. En este caso, el de la obligación de proveer el servicio médico, según lo que establece este artículo, tiene que responder por los daños previstos que pudieron preverse, pero que no se hizo y que ocurrió un evento o un efecto adverso. Y en el 1264 y el 1274, estos artículos van de la mano porque ahí se establece la naturaleza de la responsabilidad. Cuando yo les digo la naturaleza de la responsabilidad, me estoy refiriendo a lo que les dije anteriormente. Hay una relación contractual que, a pesar de que no está por escrito, la relación médico-paciente es una relación contractual porque una persona necesita un servicio médico y otra persona puede prestarse. Entonces ya ahí nace la obligación. Y dentro de estas obligaciones, lo que establece el Código Civil es que las obligaciones deben cumplirse exactamente como fueron contraídas. Si yo me comprometo a brindarte un servicio de salud, yo me estoy comprometiendo a brindarlo de la manera óptima, con calidad, oportuno y de manera adecuada, porque en caso de que ocurra un daño, entonces ahí yo voy a responder porque hay una contravención a lo que yo me comprometí a realizar. Y ojo, no les estoy diciendo que cuando usted asume el cuidado de un paciente o asume el control de un paciente en la elaboración del diagnóstico y en el manejo clínico de ese paciente, yo no les estoy diciendo que ustedes le tienen que garantizar la vida porque si no van presos. Si más bien en el derecho médico, tú no puedes ofrecer ni la recuperación del paciente, ni puedes garantizar que no vaya a morir, ni puedes, eso en el derecho se llama garantía de cumplir la obligación en términos suspensivos. O sea, tú no puedes pensar que el paciente se te va a morir, pero tampoco puedes garantizar que no le pueda ocurrir. No sé si me explico en este punto en particular, pero es eso, no podemos prometer, por eso es que yo siempre le digo a los médicos con los que trabajo, que no, que el paciente en 3 días está fuera de terapia intensiva. No le diga eso, no le diga eso al familiar, porque no sabemos qué puede ocurrir dentro de esa unidad de terapia intensiva. Y supóngase que el paciente no salga en 3 días y se complique. Entonces, usted prometió algo que no estaba seguro de que pudiera ocurrir. Y ya ahí usted está prometiendo en términos suspensivos la recuperación de un paciente que probablemente tenía un pronóstico reservado y que así debió decírsele al familiar. Mire, no le puedo decir cuándo va a salir su familiar porque aquí estamos en una conducta expectante, estamos esperando cómo va la evolución y en esa misma medida le iremos informando. Igual que usted vaya a meter un paciente a quirófano, usted no le puede decir al familiar, la intervención va a durar 2 horas, porque imagínense ustedes que sea una intervención tortuosa, que no logren llegar al sitio o que se encuentren con algo fortuito dentro de esa cavidad, por poner un ejemplo, y tengan que resolver 2 cosas al mismo tiempo en un solo acto quirúrgico. Entonces, oye, está bien, explicarle al familiar luego qué fue lo que pasó, está bien, pero debemos entender que desde el punto de vista deontológico, desde el punto de vista de la consideración, de la solidaridad, cuando a mí me dicen que mi familiar va a salir en 2 horas y son 4 o 5 horas y no ha salido, imagínense ustedes todo lo que pasa por la cabeza de ese familiar que está ansioso y preocupado. Entonces no hay que prometer, así como tampoco hay que decir, no, esa intervención es facilita, eso aquí se hace todos los días, esto es control de niño sano, como yo digo. No, este paciente es control de niño sano. Señores, no hay pacientes de control de niño sano. O por lo menos si los hay, no podemos garantizarlo.
porque a lo mejor nos entra un niño sano a una consulta, pero convulsiona adentro. Y ahí estamos pensando que ese niño venía fino, chévere, enérgico, corría, saltaba, pero de repente convulsionó. Entonces hay que ser precavido en cuanto a la información, porque eso también genera, no va a generar una responsabilidad propiamente dicha, pero puede ser un elemento que puede ir en contra de cualquiera de nosotros. No, porque la doctora o la enfermera me dijo que él estaba bien y ahora por qué no responde, ahora por qué está conectado a una máquina, ahora por qué no me oye. Entonces hay que ser muy cuidadosos en el discurso y por supuesto tiene que haber un consenso para saber qué tipo de información dar a los pacientes y a los familiares. Entonces todo esto nos conlleva a pensar que cuando tenemos una falta de conducta previsiva, se van a generar todos los escenarios que ya les planteé. Pero cuando tenemos una conducta previsiva, son muchos los males que se pueden evitar. Pasamos a la siguiente. Y aquí viene lo más fuerte y lo más álgido de esto, de nuestro ejercicio, que es la responsabilidad penal. Ana, Ana, disculpa. Dime, Uno de los cursantes, Juan Manuel, levantó la mano. ¿cómo? Uno de los cursantes, Juan Manuel, levantó la mano. Pero podemos responder ya. No, no, cuando terminen, profesora, gracias. Sí, sí, porque para mí es más fácil, bueno, pudieran interrumpir, yo no tengo problema, pero para mí es más fácil tomar todas las preguntas porque a lo mejor hay una pregunta que se relaciona o se conecta con otra y la respuesta puede ser simultánea. No No, sé no, si disculpe. prefieren así. Claro, disculpen, es que No, yo levanté la mano demasiado pronto porque quería ser uno de los primeros. Pero no, no, yo espero hasta que terminen. Gracias. tranquilo, que la duda se va a generar a partir de ahora más de lo que me imagino que ya la tienen. Pero es bueno que tengan dudas porque así se obligan a preguntar y a tener un poquito más de iniciativa en conocer algo de esto, porque en mi experiencia a los médicos no les gusta que le hablen de penas y de responsabilidades, eso como que los pone un poquito nerviosos. Bueno, entonces, fíjense, la responsabilidad penal de dónde deriva. Deriva de, del elemento de los delitos culposos. Los delitos culposos no son estos delitos que no hubo la intención de causar o de incurrir en ellos, perdón. Es decir, lo que ya les hablé, la culpa, la negligencia, la impericia, la imprudencia, la inobservancia, la omisión del consentimiento informado. Y fíjense que aquí mismo, pues, delitos culposos son las acciones u omisiones que van a causar un daño, pero que no hubo la intención de causarlo. Dentro de estos delitos culposos está el homicidio, y cuando se oye la palabra homicidio, eso es como un impacto emocional para cualquier profesional de la salud, porque tú dices, homicidio es matar, pero en verdad puedo ser capaz de matar a alguien sin tener la intención, o cuántos médicos habrán matado a alguien sin tener la intención. Lastimosamente, si la persona muere, eso es un homicidio. Y así sea con culpa, quien lo mata es quien ejecuta la acción. Entonces, eso se conoce como el delito de matar a otra persona, sin embargo, no hay la intención de matarla, pero igual ocurre. Y en ese otro orden entran las lesiones personales. En las lesiones personales, según el Código Penal, se clasifican en graves, en leves, en graves, en gravísimas o levísimas. Pero estas lesiones personales se van a generar por un comportamiento descuidado, ¿ok?
que va a causar un daño físico, pero que también puede causar un daño psicológico y esto va a generar sanciones penales y reparación del daño. Ahora, ¿cómo sería una lesión gravísima ocasionada por un médico? Que pueda generar reparación del daño moral y que pueda causar un daño psicológico al mismo tiempo. Bueno, un cirujano plástico hace una rinoplastia, resulta que la nariz queda eh, deforme, no satisface las expectativas del paciente porque realmente lo hicieron inadecuado. Y esta persona dice, bueno, me causaron un daño físico. Eh, Ahora esto también me va a generar un daño psicológico porque es la cara, es el rostro. Cuando todas las lesiones son en el rostro, ahí hay doble daño. Hay daño físico y hay daño moral o psicológico, porque está la parte expuesta. Ahora, en este caso, se infecta la paciente, la rinoplastia no sirvió de mucho, el paciente se infectó, eh, hay que mutilar totalmente, entonces ahí el daño psicológico es mucho mayor porque ya está generando una deformación o una deformidad y está generando si se quiere, aparte del daño físico, un gran daño psicológico porque esta persona ya no va a poder ser la misma a raíz de este daño que le ha causado. Entonces, ¿cómo se repara el daño moral, físico, psicológico o moral? En la medida del daño causado, en esa misma medida, el juez va a establecer una cuantía mayor o menor dependiendo del tipo de daño. A diferencia, si es una lesión en la cara anterior del muslo, usted, o vamos a poner miembro inferior derecho, operó la rótula y resulta que la cicatriz quedó fea, el paciente hizo un queloide inmenso, después tiene que ser sometido a una cirugía para corregirlo estéticamente, pero es una zona que no se ve y tampoco es un daño físico mayor que pudiera generar un tipo de responsabilidad. Pero está ahí, pues, pero no es un daño que tú digas, bueno, ay, sí, el juez me va a mandar a indemnizar a la víctima porque le salió un queloide y tengo que pagar todo mi sueldo por 10 años a esa persona para que se cure la cicatriz que le quedó en la pierna. No es ese tipo de daño, no es ese tipo de daño. Pero, sin embargo, cuando nos vamos a lo que es la responsabilidad civil propiamente dicho, por todo este acto que sin intención se generó, entonces ya nos vamos un poco más allá de lo que es, perdón, antes de avanzar, quiero decirle que la obligación de reparar el daño se extiende a los familiares cuando la víctima ha fallecido. Es decir, que igual ellos pueden demandar la reparación del daño si la víctima fallece. Ahora continúo en lo que estaba anteriormente con respecto a la responsabilidad civil, que ya trasciende lo que es el daño psicológico y el daño físico y se enmarca dentro de lo que es el daño patrimonial. El daño patrimonial es el daño que le vamos a ocasionar a una persona que vive o sea, que trabaja y que vive de su actividad física, pero que en ocasión a ese daño que se le ocasionó, no va a poder desempeñarse de la misma forma como lo hacía cuando estaba en perfectas condiciones. Un ejemplo sería una persona que eh, trabaja manejando autobuses o un carrito de plaza y esa persona vive del día al día de su trabajo, lo que genera por utilizar sus brazos para manejar, sus piernas, pero resulta que traumatología lo opera
le ocasiona una lesión en el brazo dominante y hay que amputar o desarticular ese miembro superior. Esta persona va a dejar de trabajar en lo que sobrevivía porque se le ocasionó un daño que genera una discapacidad que puede ser bien relativa, absoluta, permanente o una gran discapacidad. No lo podemos saber, habría que determinarlo, pero ya esa persona no va a poder generar los ingresos para el sustento de su familia. Entonces, en ese caso, el derecho civil establece lo que es la reparación patrimonial por el lucro cesante, que son los gananciales que esa persona va a dejar de percibir en ocasión a la lesión que se le ocasionó. Y además, se les va a incluir el estado de minusvalía en el que quede esa persona. Pero también hay otro tipo de daño patrimonial, que es el daño emergente, donde usted opera un paciente, el paciente queda un material en cavidad, se infecta el paciente, no logra sobrevivir a la sepsis, fallece o dura un mes hospitalizado y después fallece. Lógicamente usted va a responder por ese daño emergente, porque fue un daño que usted no lo buscó, pero que de manera emergente surgió, y usted tiene que responder ante esa víctima que va a quedar empobrecida como resultado de ese daño o perjuicio que se le causó. Entonces aquí, ¿cómo cumple usted con eso? Primero, si es en una clínica, usted no le va a cobrar honorarios. Segundo, tiene que cubrir todos los gastos que genere eso. Tercero, tiene que pagar las interconsultas, tiene que cubrir los traslados, los estudios especiales que esa persona eh, requiera y, bueno, cumplir con el tratamiento, si necesita más intervenciones quirúrgicas, debe cubrir eso. También lo vamos a ver más adelante, que no es usted solamente el que va a responder, sino que hay una responsabilidad institucional también. Ahora, ¿cómo deja usted de responder por ese daño? Establece el artículo 1189 del Código Civil que usted va a responder por ese daño siempre y cuando no se demuestre que la víctima tuvo participación o fue responsable de lo que le ocurrió. Un cirujano plástico coloca unas prótesis de mama, da unas indicaciones para que el paciente se vaya a la casa. El paciente llega a la casa, no se cura, se manipula con las manos sucias, se infectan la herida, el paciente vuelve y no se cumplió el tratamiento adecuadamente. Entonces, ahí, lógicamente, no va a operar la reparación del daño para el médico porque no participó en ese daño ocasionado. Y hay que ser muy cacciosos para poder interrogar bien a los pacientes. Y como dice el decálogo del médico forense, no dejar de escribir y no confiarse de lo que su memoria mantiene. Todos los datos de interés que el paciente vaya dando es oportuno anotarlos, porque a veces los pacientes no dan la información como es, no dan la información completa, pero estamos en la obligación de repreguntar cuando eso nos genere alguna duda, porque como yo siempre digo, a esta historia le falta una parte, y es la parte que el paciente nunca cuenta. Y les voy a hablar de la experiencia de un caso de una paciente que se ingresa a operar por la colocación de una prótesis. La paciente hace una complicación y fallece. Resulta que la paciente estaba anticoagulada, mandó a cambiar los resultados en un laboratorio para que la favoreciera el resultado y poderse operar en la fecha prevista porque tenía una boda y necesitaba lucir las prótesis. Bueno, la prótesis no, la ropa con la prótesis.
Entonces, imagínense ustedes, eso fue un proceso judicial que se enfrentó. Afortunadamente, el, afortunadamente la hermana del paciente al final no pudo con la culpa y dijo pues que era lo que había pasado realmente. Pero no siempre en todos los casos pasa lo mismo. Por eso es que hay que ser caccioso y repreguntar. Usted está tomando tal cosa y yo, como yo siempre digo, o sea, uno se tiene que volverse ICPC y hasta abogado malicioso. ¿Usted está tomando algún medicamento para tal cosa? No, yo no estoy tomando medicamento para tal cosa. Ah, pero usted está tomando, por decir algo, usted está tomando diosmina. Ah, bueno, sí, esa sí la estoy tomando. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que hay que preguntar y repreguntar e invertir, porque a veces cuando tú vas directo a la pregunta, usted está recibiendo anticoagulante y le da un nombre X, usted está recibiendo tal cosa y el paciente automáticamente no va a tener tiempo de pensar y decirle, no, yo no estoy tomando, ah, bueno, sí, sí, yo lo tomo. En cambio, si usted le dice, usted está tomando algo para tal cosa, el paciente va a tener la oportunidad de pensar y decirle, no, no, no estoy tomando eso, no estoy tomando nada para eso. Es decir, siempre va a haber una información que se puede quedar oculta. Y lo otro es que cuando el paciente llega a la consulta, ya usted se va dando cuenta cuál es el paciente que le va a generar un problema. Por ejemplo, un paciente testigo de Jehová llega a donde un cirujano y le dice, bueno, yo me voy a operar, pero no quiero que usted me transfunda porque soy testigo de Jehová. Ok, tú dices, bueno, ya esta paciente me trae a todos los representantes de la religión, me traen 50 documentos que yo debo firmar, pero usted, si está en conocimiento de lo que dice el artículo 25 de la ley de ejercicio, usted le dice, bueno, sí, está bien, yo acepto que la voy a operar. Lógicamente, el documento del testigo de Jehová le dice que usted no lo puede transfundir porque es el derecho de autonomía del paciente. Pero el mismo artículo que ellos invocan en otra parte les dice que si el paciente está en riesgo su vida porque necesita la transfusión, usted está obligado a administrarse. No dice exactamente la transfusión, pero dice cuando altere el orden público y comprometa la vida, usted lo debe poner. Sin embargo, les quiero decir que recientemente salió una jurisprudencia para los testigos de Jehová donde sí establece que el médico está facultado para transfundir si considera, según sus criterios, que el paciente debe ser transfundido dentro del acto operatorio. Y eso no lo va a hacer responsable. De paso que el documento que ellos tienen no los va a hacer responsable penalmente, así ellos lo demanden, porque eso carece de asidero legal, porque ellos en ese documento invocan un artículo, pero no lo ponen completo. Colocan el artículo donde lo faculta a ellos para tomar la decisión, pero en el otro aparte de ese artículo dice que usted puede tomar la decisión basado en los criterios científicos y médicos de administrar la transfusión si el paciente lo requiera, o sea, o de actuar en caso de que el paciente lo requiera. Pero ya la jurisprudencia se los pone directo en el caso de los testigos de Jehová. Entonces, ya por ahí vemos que podemos tomar decisiones en ese particular y no tenemos algún riesgo. Otra cosa que les quiero comentar es que ya en los tribunales, perdón, en las fiscalías de Venezuela, se generó la Fiscalía contra Delitos de Mala Praxis. Es decir, que contra los delitos en la actuación, en la mala práctica, específicamente en la ciencia de la salud, de paso. Entonces, cuando uno accede a esa fiscalía, tú dices, no, delito de casos médico-legales muy poco. Pero cuando tú entras en conocimiento de los archivos que tiene esta fiscalía, tú te pones las manos en la cabeza y dices, Dios mío, pero ¿qué tanto? Y a lo mejor hay cosas que carecen de fundamento y que te van a absolver de la responsabilidad penal. Pero ya nada más el hecho de enfrentar el proceso judicial, ese sabor amargo no se lo quita a nadie. Entonces, eso es precisamente lo que hay que evitar. Pasamos la siguiente. Uy, 1:30.
¿Me oyen? No, ¿Me oyen? ahora sí, ¿Me antes oyen? no. Sí, Ahora Ok, sí. sí. ok. Dentro del ejercicio en la ciencia de la salud está lo que es la responsabilidad solidaria o compartida. Y aquí nos enfocamos en lo que es el ejercicio de la profesión en equipo. Esto, como ya sabemos, desde el punto de vista de la relación médico-paciente compleja, son varios los profesionales que intervienen en la atención de este paciente, pero aquí se va a responder civil y penalmente, solo que cada quien va a responder en la medida de su participación. Es decir, si cada quien participa de alguna manera en ese daño que se le está ocasionando a esa persona, no van a responder ni con la misma pena ni con la misma cuantía en bolívares para la reparación, sino que cada quien va a tener su cuota en base a la forma o a la actuación o como haya participado. Cuando yo hablo, y les voy a decir, en el derecho médico este es un tema aparte, el ejercicio de la profesión médica en equipo. Yo hago mucha alusión aquí a lo que son los quirófanos, por ejemplo, las intervenciones quirúrgicas, porque ahí es donde vemos un grueso de profesionales, donde está un cirujano principal, un ayudante, está una enfermera instrumentista, una enfermera circulante de anestesia, un anestesiólogo. Y aquí es un poco donde puedo poner un mayor ejemplo de lo que es este tipo de responsabilidad. Porque fíjense algo, cada quien participa, cada quien responde en la medida de su participación. La obligación de las enfermeras dentro del área quirúrgica, el conteo de las gasas, el conteo de las compresas, previo y post utilización de este material. Sin embargo, es obligación del médico preguntar si el conteo y el reconteo se hizo. Es obligatorio. No es que me confíe de que la enfermera instrumentista tiene 100.000 años dentro del quirófano y ya ella sabe cómo va a contar, no va a contar. Mire, el error es posible en todas las actividades humanas y hasta el cazador más veterano, la liebre se le va. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. El otro caso, el cirujano puede abandonar el quirófano una vez que el paciente está intervenido. El que no puede abandonar el quirófano es el anestesiólogo, porque el anestesiólogo es el responsable del área quirúrgica. Hasta que ese paciente no salga de recuperación a sala o a la unidad de cuidados intensivos, si es el caso, ese anestesiólogo no puede abandonar ese quirófano. Y veo con preocupación que en muchos lugares pasa que el paciente queda bajo la responsabilidad de las enfermeras en la unidad de recuperación y ellos, cuando el paciente se despierte y mueva, cuando las piernas se le despierten y el paciente las mueva, lo pasas. Cuando el paciente tal cosa, lo pasas. Y resulta que entonces no ha terminado el anestesiólogo de dar la vuelta y el paciente se complica. Entonces, no pueden abandonar la sala de recuperación ni el quirófano hasta que el paciente no se vaya. No es lo mismo estar dando anestesia dentro de un quirófano y el paciente está en recuperación con las enfermeras a que usted abandone el recinto y se ocurra un evento que usted no espera que ocurra. Entonces ahí hubo una falta de conducta previsiva. ¿Ve? En cuanto a la responsabilidad vicariante, bueno, perdón, en ese ejercicio responden civil y penalmente. Ahí hay los dos tipos de responsabilidad y lógicamente esto va a conllevar a una responsabilidad disciplinaria y administrativa. En cuanto a la responsabilidad vicariante, esto también es un tema de preocupación ahorita con los posgrados y la forma cómo se están conduciendo los posgrados y los coordinadores de los posgrados y los jefes de servicio y los jefes de posgrado. La responsabilidad vicariante está
representada por la obligación que tienen los docentes de velar por el desempeño de sus alumnos y aprendices. En el artículo 1190 del Código Civil, en el parágrafo 2, se establece que los preceptores y artesanos son responsables de los daños que causen sus aprendices y sus estudiantes. Por supuesto, mientras permanezcan bajo su vigilancia. ¿Esto qué significa? Esto significa que si usted es un coordinador de un posgrado, usted no puede dejar de ejercer vigilancia, supervisión y control en esos estudiantes porque, porque se supone que usted tiene responsabilidad solidaria en ese hecho, porque no ejerció la debida vigilancia, el debido control y la debida supervisión. Eso se llama culpa invigilando y culpa insupervisando. Es decir, si usted no supervisa o no vigila o no controla, usted tiene una responsabilidad como vicario de ese alumno. Y en este caso, ustedes dirán, pero entonces yo nunca me voy a ir para mi casa porque yo tengo que vigilar a los residentes del posgrado. Bueno, hay un orden de delación ahí. Si usted no está como jefe de posgrado, quedan los especialistas que van en los diferentes turnos. Por ejemplo, el grupo de la mañana, el grupo de la tarde. Bueno, llegó la noche. Llegó la noche, ok, durante el día, doctora, se la compro. En el día están los especialistas, los coordinadores, en la tarde también, pero en la noche queda solo el que está de guardia y no está cuerpo presente. Aunque aquí ahorita, bueno, por ejemplo, en el Hospital Racetti la exigencia es que los médicos hagan guardia cuerpo presente de noche. Y si es fin de semana, tienen que estar al pie del cañón. Por lo menos en los intensivistas y en los de ginecostetricia lo he visto. En otras áreas no, de verdad que no me, bueno, pediatría, pero no me he detenido a ver en otras áreas si realmente se está cumpliendo eso. Pero hay un orden de delación. En la noche no está el especialista, pero hay un residente que está por un grado superior. Es decir, el residente de primer año, vea, en la cadena de mando o en lo que se llama el canal jerárquico está el coordinador de posgrado, el adjunto, residente de tercer año, residente de segundo año y residente de primer año. Ese es el orden en línea jerárquica. Pero desde el punto de vista jurídico, cuando el que está en primer año comete el error, entonces nos vamos de abajo hacia arriba. ¿Quién estaba de segundo año? ¿Quién estaba de tercero? ¿Quién era el coordinador? ¿Quién era el otro? Y así es que se busca la responsabilidad de abajo hacia arriba, mientras que la jerarquía viene de arriba hacia abajo. No sé si me estoy explicando un poco con esto. Lo pongo como ejemplo porque, ¿qué les quiero decir? Que el residente de primer año tiene que ser supervisado por un residente de segundo año. El residente de segundo año tiene que ser supervisado por un residente de tercer año, porque se supone que tiene un nivel ya superior. Y otra cosa, con los estudiantes de medicina, los internos de pregrado y los estudiantes de último año. Es necesario que cuando esos estudiantes hagan la historia clínica, llenen las evoluciones, hagan las indicaciones médicas, es necesario que cualquiera que esté por encima de ellos, en el visto bueno de la indicación, va a firmar el estudiante como estudiante de último año o como interno de pregrado, pero tiene que estampar el sello el que esté por encima de ellos en ese momento. Porque acuérdense que ellos no tienen título y eso pudiera ser considerado como un ejercicio ilegal, pero que como es una pasantía profesional, tiene que estar avalado por el que esté por el nivel superior de ellos. Los internos de pregrado y los residentes de último año no son para ser mandados. Búscame el electro, anda a buscar la sangre. Ellos están ahí para aprender y merecen el mismo respeto que todos y por supuesto la misma dedicación para aprender.
igual que los residentes de primer año. Veo con mucha preocupación el tema de los castigos. No, bueno, te castigué y tienes que evolucionar 50 historias, hacer 800 curas, por poner un ejemplo exagerado, pero yo lo he visto aquí. Y cuando tú ves el residente de primer año deambulando por los pasillos, tú le ves las caras de amargura, le ves las caras de fastidio. Y ojo, no estoy diciendo que no los enseñen, pero enseñar es una cosa y hacer ese tipo de actuaciones puede parecer otra cosa. Es decir, no hacer cosas malas que parezcan buenas. Entonces, yo veo eso con preocupación y cada vez que lo veo les digo, definitivamente tengo que hacer un trabajo de investigación sobre el impacto de la residencia, del primer año de residencia en los estudiantes de los posgrados de este hospital, porque yo soy su profesora en pregrado. Yo doy deontología médica y doy medicina legal y cuando los veo en las aulas, unos muchachos alegres, contentos y no es para decir que son años atrás, porque medicina legal se da en el 11º semestre, ya casi para pasar a último año. Y tú les ves esa cara y tú dices, pero ajá, ¿qué fue lo que cambió? Entonces cuando vas al trasfondo son muchas situaciones de incomodidad por ese tipo de cosas. Y ojo, no es lo que se dice, no es lo que tú le mandes a hacer, sino la forma, cómo se lo indican y delante de quién se lo indican. Entonces, sí es verdad que hay que formarlos, hay que formarles el carácter como especialista, hay que formarles la práctica, hay que fomentar la práctica, pero vámonos a la responsabilidad del vicario. No es solamente mandarte, es vigilarte y es supervisarte. Esto, ya les dije, va a generar una responsabilidad civil y también penal, porque si yo como estudiante cometo un error y ocasiono una lesión al paciente, yo voy a responder penal y de manera individual, pero quien me dio la orden va a responder de manera solidaria, porque el brazo ejecutor es el estudiante, pero la mente que lo ordena es el profesional, el que está por encima de ello. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. Hay que enseñar, hay que formar, hay que exigir, pero también hay que dar. Y buscar la mejor manera de que esto pueda rendir su fruto, porque estar desagradado en un ambiente, eso puede generar también que se cometan errores, que vayan en perjuicio de estos pacientes. Y llegamos a la responsabilidad institucional objetiva, que aquí solamente hay una responsabilidad que va a reparar desde el punto de vista pecuniario y patrimonial todo lo que pueda ocasionársele a una persona dentro de una institución. Lógicamente va a responder de manera civil porque la institución no es una institución, no es una persona natural, es una persona jurídica. Y como es una persona jurídica, no puede tener una pena privativa de libertad porque es una instalación, es una estructura física. Pero los que allí adentro reposan tienen que responder como directores desde el punto de vista civil, en la misma reparación del daño. Entonces, así lo establece el artículo 1191 del Código Civil, donde establece que los dueños principales o directores de alguna institución van a responder por todos los daños que causen, eh, lo voy a decir como el Código Civil, pero no lo tomen como que es peyorativo o denigrante. Lo que realicen sus sirvientes, es decir, los sirvientes para el derecho y para el Código Civil son los que dependen o son dependientes y sus funciones la ejercen dentro de esta institución en la cual fueron empleados, pues. O sea, es un término así que uno dice, bueno, la sirviente, pero en este caso para el derecho, un sirviente es eso, un empleado que ejecuta unas funciones y unas acciones dentro de una instalación que me ha contratado para eso. Pasamos a la siguiente ya casi para terminar.
Dentro de las recomendaciones que yo les puedo dar para mitigar, atenuar o tener un máximo o un mínimo de riesgo, responsabilidad, porque siempre va a haber responsabilidad, pero nosotros debemos minimizar un poco que no nos ocurra nada dentro de nuestro ámbito laboral. Porque les comento que es triste estar en un estrado donde hay médicos en un proceso judicial que van a ser juzgados por 9 jurados profesionales, tanto como lo son ellos, y de verdad que tomar una decisión allí cuesta mucho, pero ante lo que está evidente no se puede hacer nada. Entonces, aparte de eso, el sabor amargo, eso nadie lo quita. Ese estrés postraumático que queda después de enfrentar un proceso judicial eh, eh, es difícil de borrar, pues. Entonces, bueno, aquí les puedo recomendar que se ajusten a los protocolos que están establecidos. Eh, Siempre hay protocolos que te dicen cómo actuar en cada caso. Y una pregunta que me hicieron en una oportunidad, bueno, profe, ¿y si los protocolos fallan, no dan resultados que uno espera y aún así tú haces todo? Entonces yo le dije, bueno, hay algo que se llama medicina basada en evidencia, que eso está sustentado, que tú puedes apelar a eso. Bueno, en un paciente tal se hizo tal cosa y dio buenos resultados. Bueno, eso tiene que estar fundamentado como medicina basada en evidencia y puede actuar de una manera diferente. Tener una conducta previsiva, por favor, prevean todos los riesgos que se les puedan presentar. Y ojo, tener una conducta previsiva no es aplicar medicina defensiva. Medicina defensiva es, el paciente me llegó con una fractura del pie, pero yo le voy a pedir una tomografía y una resonancia magnética también, aparte de la rayo X, porque no sé si en ese pie quedó un tumor y yo no me di cuenta. Eso es medicina defensiva. Usted va a pedir solo lo que considere pertinente y oportuno en ese momento. Aplicar el protocolo tal cual como está dice. Ah, no, porque en una lesión de miembros inferiores yo tengo que pedir una, una tomografía. Bueno, de pronto el paciente tiene un desgarramiento muscular con dolor en la poplitea y usted dice, bueno, tiene una lesión en el pie, yo le voy a pedir un Doppler para ver cómo está funcionando esa red vascular y eso ahí vale, pues. Pero usted no le va a pedir al paciente de todo para protegerse. Eso es aplicar medicina defensiva. Aquí no, cuando se aplica la conducta previsiva es porque estamos practicando la medicina asertiva. Estoy haciendo lo que tengo establecido y de eso me valgo porque eso es lo que yo voy a necesitar. Estar actualizado permanentemente, por favor, honren el postulado número 2 de Luis Racetti, los que son médicos. Manténganse actualizados, estudien, prepárense, porque el conocimiento empodera. Y qué sabroso es cuando uno se puede parar de frente a alguien y decirle, mira, no estoy de acuerdo contigo porque esto es así, de esta manera, está fundamentado de esta forma, yo estudié tal cosa, yo me lo leí en tal parte. O sea, hay que estar preparado. Que nada nos agarre desprevenido. Cumplir con las normativas institucionales que están establecidas. Si el paciente requiere transfusiones, pues que se ajuste a lo que está establecido en el protocolo, a la ley de banco de sangre, a la normativa de los testigos de Jehová y a la jurisprudencia establecida. Eso por una parte, pero cumplir con la normativa institucional. Los vicarios, por favor, reflexionen, piensen, enseñen y eduquen de la mejor manera posible, formen el carácter del futuro especialista, pero con criterio y enseñanza de altura y bueno, exigir, pero también dar. No excederse en las competencias. Recuerden que imprudencia es esto, excederse en las competencias. Tener vigilancia y cuidado y control, esto va para todos, vicarios, jefe de servicio, eh, especialistas, coordinadores de área. De cualquier manera,
hay que vigilar y supervisar. Y vigilar no es estar encima de la gente en el sentido de que, ¿qué está haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? No, vigilar es vigilar, observar, educar y corregir. Esa es la intención de este tipo de vigilancia. Por encima de todo, no olvidar solicitar el consentimiento informado, es fundamental, deben hacerlo, es necesario. Ahora es vinculante la decisión que puedan tomar los jueces, antes no lo era. Antes era simplemente un documento para resguardar la relación médico-paciente en un entorno de cordialidad, pero ya ahora es necesario porque se considera un tipo de negligencia en el ejercicio de la medicina. La siguiente, para terminar, en caso de que fallen todas, pues llamar a estas amigas que están aquí. En caso de que todas las recomendaciones fallen, surja alguna duda, tengan algún temor, pues llamen al amigo, llamen a ese comodín, utilicen lo que siempre va a haber alguien dispuesto a orientar. Y bueno, ahí estoy yo en un acto de graduación de la Universidad de Oriente y están mis bellas profesoras que son las princesas que están con esos ramos. Eso fue cuando la elegimos de reina, pero ganaron todas. Las pueden llamar a ellas también. La siguiente. Y para concluir con un pensamiento de Immanuel Kant, un hombre es culpable ante la ley cuando viola los derechos de otro, pero en ética es culpable solo por pensar hacerlo. Hay que cuidar el pensamiento, el actuar y el pensar tienen que ir cónsonos. Y como dice el decálogo del médico forense, yo siempre le recomiendo a mis alumnos que se aprendan los postulados de Luis Racetti y el decálogo del médico forense. La mente y el cuerpo en el lugar donde estamos en ese momento. Si estamos dentro del hospital, la mente tiene que estar, el cuerpo tiene que estar dentro del hospital, pero la mente no puede estar en las hermosas playas del Parque Nacional Mochima. Tiene que estar dentro de ese entorno. La siguiente. La siguiente. Muchísimas gracias por su atención, por la oportunidad. Y bueno, aquí estamos para orientar.